Agradecida del Señor por darme la oportunidad y la dicha de encontrarme entre mujeres y hombres del Señor. Me llamó mucho la atención este tema y vamos pues, ¿verdad?, a los que nos concierne en esta tarde. Quiero tomar como base bíblica el segundo libro de Samuel, su capítulo 21, a la altura del verso 10. Segunda de Samuel 21, verso 10. Dice la palabra del Señor. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos aguas del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Así fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo. Quiero iniciar definiendo lo que significa la palabra establecida. La palabra establecida quiere decir fijar, fundar o afirmar algo de manera inalterable, duradera y con autoridad divina. Una mujer que es establecida es una mujer que conoce su fundamento, es una mujer que conoce quién la estableció, es una mujer que conoce cuáles son los principios que lleva, sabiendo todo el tiempo que ninguno de esos principios son alterables. La Biblia habla de esta mujer llamada Rispa, cuyo nombre significa carbón encendido. La Biblia establece y habla de que esta mujer tenía 2 hijos. A la altura del verso 21, la Biblia comienza registrando que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le respondió que era por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Había un pacto entre los gabaonitas y el pueblo de Israel que no podía ser violentado. Saúl violenta este principio y al violentarlo, entonces al pueblo le llegan consecuencias y consecuencias tremendas, porque la Biblia establece que durante 3 años hubo hambre. David, siendo el hombre en curso que Dios había puesto delante del pueblo de Israel, la Biblia dice que consultó a Jehová y Jehová le dijo que esta hambruna que había era por causa de la casa de Saúl, que había violentado principios que no debía. Entonces Saúl se junta con los gabaonitas y le hace saber que no era un asunto de hambre, que el asunto, perdón, de hambre que había no era un asunto de él, que él quería que se hiciera. Y los gabaonitas le pidieron a David, hombres de la casa de Saúl. Había que buscar la manera de detener la hambruna que había. Y la manera que había de detener esa hambruna era cumpliendo ya la promesa que David le había dado a los gabaonitas de entregarle 7 hombres de la casa de Saúl. De esos 7 hombres, habían 2 hijos de Rispa. Estos 2 hijos de Rispa, los únicos 2 hijos que tenía, fueron entregados juntamente con 5 hijos más de otra concubina de Saúl. Fueron entregados y en las plazas fueron desvividos. La Biblia establece y dice, según la historia de aquel tiempo, a alguien que no se le daba la sepultura correcta era una deshonra, era una vergüenza. Y es ahí donde entra una mujer establecida. Rispa sabía que solamente de esos 7 hombres que habían sido desvividos en aquella plaza, solo habían 2 de ellas. Ella entendía que era una deshonra delante de los hombres el que ellos se encontraran en aquella condición, siendo ya de un hombre que anteriormente había sido rey,
Y la Biblia establece y dice que Rispa buscó una tela de silicio y la tendió sobre un peñasco. Hablar de una tela de silicio era hablar de una ropa áspera, de una ropa fuerte, y tirarla allí. Y esta mujer se tiró en aquel lugar donde se encontraban esos 7 cuerpos que entraron en estado de descomposición, 7 cuerpos que comenzaron a hereder, 7 cuerpos que eran la burla de aquel pueblo. Ahí había una mujer que estaba establecida, solicitando que se honraran los cuerpos de sus hijos, pero también los cuerpos de aquellos que pertenecían a su linaje. A Rispa no la detuvo el agua que cayó allí. A Rispa no la detuvo las fieras del campo. A Rispa no la detuvieron las aves del cielo. Ella tenía algo claro en su vida, y era que ella no se iba a mover de allí hasta que su linaje no fuera honrado. Y yo vengo a hablar en esta tarde con mujeres que han querido moverse del lugar donde Dios la ha establecido, quizá porque siente que la tormenta es grande. Dios te dice en esta tarde: no te muevas, yo te establecí en la posición donde estás. No te muevas hasta que yo no te honre. No te muevas hasta que yo no honre tu casa. No te muevas hasta que yo no honre tu matrimonio. No te muevas hasta que yo no honre lo que he dicho de ti. No te muevas. Ver cómo Rispa estaba en Abasama. Ver cómo Rispa estaba en aquel lugar durante 5 meses. Clínicamente aquellos cuerpos estaban en descomposición. Clínicamente había un hedor terrible en aquel lugar. Clínicamente no había humano que quisiera o pudiera estar ahí, pero había una mujer que estaba establecida ahí, y estaba establecida ahí con un propósito. Yo vengo a hablar con las mujeres de propósito, los lapidot de propósito que están en este Zoom, que están conectados a YouTube. Hombres, mujeres, que Dios los ha establecido, que Dios lo ha puesto en un lugar, que a veces los vientos, la tormenta quieren hacerte sacar de ahí. Recuerda que donde tú tiraste tu ancla, tú no puedes moverla, porque la ancla es lo que te va a facilitar a ti, que aunque vengan tiempos malos y peligrosos, tu barca no se hunda, tu barca no se rompa. Yo quiero hablar con las antorchas encendidas que están en este Zoom. Esas antorchas encendidas que están viviendo quizás un momento de desafío, pero Dios te dice en esta tarde: tú estás establecida, fui yo que te establecí, tú no debes de moverte. Cuando alguien sabe que Dios lo estableció en un lugar, no hay viento que pueda moverlo. Yo vengo a hablar con mujeres que saben quién la plantó, mujeres que no van a decir: yo me voy a mover porque a mí no me aceptan, yo me voy a mover porque no creen en mi llamado. Las mujeres que son establecidas saben empujar aunque otros no crean. Las mujeres que son establecidas no están esperando que alguien apruebe lo que yo haga o que alguien apruebe lo que yo diga. Simplemente saben que Dios la posicionó en un lugar, que no hay viento que la mueva, que no hay tempestad que la mueva, que ya saben para qué están ahí. Aleluya. 5 meses ahí. Y oiga bien, nosotros sentimos un gozo tan grande cuando decimos que David peleó con osos y que peleó con leones. Pero cuando vamos a la lectura bíblica de esta historia de esta mujer, la Biblia establece y dice que esta mujer se enfrentó a las aves del cielo. Estamos hablando de aves de rapiñas, estamos hablando de cuervos, de animales que comen todo tipo de carne en descomposición. Estaban ahí, estaban listas para devorar lo que quedaba de aquellos cuerpos, estaban ahí listas para atacar. Pero también Rispa, la antorcha encendida, estaba establecida en aquel lugar, y ella tenía 2 opciones: o le dejaba los cuerpos a las aves del cielo o peleaba. Ella tenía 2 opciones: o se enfrentaba a las fieras del campo o se iba. Y la opción quizás que a veces parece más difícil es la que te va a garantizar la victoria. ¿Cuánta gente a veces quiere correr? Y cuando leemos esta historia bíblica, para muchos parece como un cuento. No, no es un cuento, es una realidad.
Y es una realidad que la vivió una mujer que sabía lo que quería. Yo vengo a hablar con mujeres que a veces cavilaban entre dos pensamientos, cavilan y piensan o esto o aquello. No, yo vengo a hablar con mujeres que están establecidas, que saben qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, hacia dónde van, cuál es el destino que Dios ha trazado para con cada uno de nosotras. Se enfrentó a las aves del cielo con una tela de silicio, con una tela áspera. No tenía espada allá arriba, no tenía lanza allá arriba, tenía una decisión firme, sabía que estaba establecida allí y sabía lo que buscaba. A veces nosotras no sabemos lo que queremos, por eso se cuestiona tanto las emociones, los sentimientos de la mujer. Pero yo entiendo que hay mujeres que a veces no saben lo que quieren, es una realidad, porque no están establecidas. Pero cuando tú estás establecida y sabes quién fue que te estableció, tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que persigue, tú sabes cuál es tu meta, tú sabes hacia dónde va, tú sabes quién te lleva, pero también tú sabes quién te garantiza la victoria. Y allí se enfrentó a las aves del cielo de día. De día se enfrentó a todos los obstáculos que podía presentar el tiempo. De día nosotras también peleamos toda clase de batalla con todo lo que quiera levantarse en contra nuestro y también en contra de lo nuestro. De día nos enfrentamos a grandes desafíos. De día estamos listas para arrancarle la cabeza a cualquier cuervo que quiera venir a dañar lo que es nuestro. Pero de noche estamos listas también para enfrentar las fieras del campo. Y cuando busco en el contexto histórico las fieras del campo a la que Rispa se enfrentó, ahí estaban toda clase de animales que buscan cuerpos en descomposición, osos, leones, todo ese tipo de fiera. Había una mujer con una tela áspera de silicio que posiblemente simbolizaba su deshonra. Estaba lista con ella peleando, porque el recurso que tú tienes en la mano es el que te va a dar la victoria siempre y cuando tú estés en el lugar que a ti te establecieron. A veces tenemos los recursos, pero no estamos en el lugar que nos establecieron. A veces cargamos una palabra, pero no hemos movido del lugar donde nos establecieron. Abashama. A veces nos quitamos de donde Dios nos posicionó y por eso no podemos ver las cosas que el Señor quiere que nosotros veamos en Él, con Él y para Él. A veces tenemos la herramienta, a veces tenemos lo que va a hacer que produzca, que explote, que se expanda, pero no hemos movido de la posición. Y en esta tarde el Señor nos está diciendo: lo que tú tienes en la mano es productivo, lo que pasa es que tú no estás en el lugar donde yo te establecí. Solemos movernos de los lugares donde el Señor nos establece, porque ahí no me siento cómoda, porque ahí yo no soy aceptada, porque ahí no me aplauden, porque ahí no me reconocen. A ti nadie te llamó para que te reconocieran, a ti a mí nos llamaron para que nos establezcamos en el lugar donde Dios nos ha llamado. Ahí vas a ser efectiva, ahí voy a ser productiva. Quizás en el lugar donde Dios me estableció a mí no me gusta, pero es ahí donde voy a enfrentarme con aves del cielo, con leones, con osos, con fieras del campo, con el diablo y todo lo que venga, hasta que Dios cumple en mi vida lo que Él ha dicho. Y la Biblia establece y dice que Rispa estuvo allí durante 5 meses, sentada quejándose, no. Sintiéndose una víctima, no. Aquí la víctima no se menciona. Sintiéndose que no era importante, no. Ella sabía lo que hacía ahí, y lo que hacía fue tan poderoso que produjo que el chisme le llegara al rey. Que el chisme le llegara al rey. Le dijeron a David: tú no sabes lo que está haciendo Rispa.
Porque cuando tú estás siendo efectiva en el lugar donde debes estar, va a correr la voz. Y tú no sabes lo que está haciendo fulana. Y tú no sabes lo que está haciendo Perencejo. Tú no sabes lo que está haciendo Cutanejo. Porque tú estás siendo efectiva. Nunca se ha hablado de un cobarde. Nunca se ha hablado de alguien que abandonó. Nunca se ha hablado bien de alguien que no asumió compromiso, que no asumió responsabilidad, que levantó las alas y se fue. Se habla del que persevera, se habla del que aguanta, del que resiste, del que soporta, del que crea resistencia dentro de su vida, de aquel que sabe que está en un lugar por algo y para algo. A veces queremos salir corriendo. Shamanaya. A veces queremos abandonarlo todo. Y hay mujeres aquí que tienen palabra de parte del Señor, sin duda alguna, que tienen promesas de parte del Señor. Pero el Espíritu Santo me dio esta palabra. Muchas se han movido de la posición donde deben estar. Lo voy a repetir. Cuando te mueves de la posición donde te establecen, cuando te mueves del lugar donde te han establecido, tú no vas a ser fructífero. Tú no vas a producir. Tú no vas a hacer nada. No. Esta mujer, los únicos 2 hijos que tenía, me llama mucho la atención que no solo peleó por lo de ella. Ella hizo guerra también por los que eran de otra mujer. ¿Dónde estaba la otra mujer? ¿Dónde estaba la madre de los 5 otros muchachos? Hay momentos en que a mí me va a tener que pelear, tocar pelear, y a ti también, por gente que no pertenecen a mi casa. Nos va a tocar. Y nosotros vamos a ser efectivos, escúcheme bien, cuando nosotros estemos en el lugar correcto. Cuando nosotros estemos en ese lugar correcto, nosotros vamos a poder producir lo que Dios quiere. El barco, perdón, le toca tirar el ancla para mantenerse en un lugar fijo y evitar ser derribado por efecto del viento, de corriente, de marinas o por el oleaje. Cada uno de nosotras, Dios nos ha establecido en un lugar. Dios nos ha, y donde Dios nos estableció, somos productivas, somos efectivas. Julie, pero que me están haciendo la guerra, ya yo estoy cansada de escuchar eso. Yo no sé usted, yo estoy entre hombres y mujeres de Dios, pero yo estoy cansada de escuchar eso. Cuando una mujer sabe que Dios le estableció, mire, no hay diablo que pueda remover. Cuando un hombre sabe que Dios lo puso en una posición, mire, no se mueve. Mucha gente va a salirnos al encuentro y nos va a decir, abandona, suelta, que el nivel que tú tienes no es para tú estar aguantando. El nivel que tú tienes para aguantar eso y más. Porque la gente de nivel son las que tienen que tener resistencia. Porque no puede ser real que yo tenga un supuesto nivel y yo no aguante que me priman. No puede ser real que yo no pueda levantarme a pelear por los míos y a pelear también por aquellos que son mis hermanos. Esta mujer buscaba la honra de su linaje. Y si vamos observando puntualmente todas las cosas que tuvo que atravesar ahí, fueron muchas. Fueron muchas. Pero no soltó. Pero no bajó de ahí. Dice la Biblia que llegó el tiempo de la siega. Dice la Biblia que llovió. Ella estaba ahí. A agua, sol, sereno. Hoy nosotras, si me da el sol, ay, si me cae el agua, ay, si me da la brisa, ay. Hay muchas cosas que se han facilitado para nosotras. Y eso es bueno, gloria a Dios por eso. Pero necesitamos entender, hermanas mías, que hemos sido establecidas y que somos productivas en el lugar donde Dios nos plantó. Sin importar que ahí no haya nadie para que me celebre. Sin importar que ahí no haya nadie para que me aplauda.
sin importar que ahí no haya nadie para decirme lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, algo sí te puedo decir, es que la noticia va a llegar a oído del rey. Va a llegar a oído del rey y el rey se va a levantar y va a hacer justicia y va a dar honra sobre mi vida y sobre mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. La pastora Giselle con nosotros. Wow, poderoso, mi amada Julie de Pagán. Dios te bendiga. Estas mujeres oramos, y el Señor nos dirigió y estamos viendo el resultado. Dios bendiga tu hogar, tu casa, familia, ministerio, todo lo que hay a tu favor y está establecido por Dios para ti.